Cómo desembocamos en ciertas situaciones, contenidos, incluso personas, es totalmente anecdótico. Una cadena de accidentes. Parece que el final, sea lo que sea, estaba esperándote a ti. Solo a ti. Pero los pasos hasta llegar ahí fueron numerosos y desconocidos. Estas cadenas de acontecimientos me han regalado amigos, parejas, películas e incluso trabajos. Y así fue como llegué a Dopesick, a través de Nan Goldin. El desastre, la familia Sackler, las sustancias, Antón Gómez Escolar es psicofarmacólogo, investigador, divulgador y asesor científico especializado en psicodélicos y otras drogas. Es autor del libro Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico y divulgador en su canal La Drogopedia de Antón. Ha impartido formaciones sobre drogas y psicodélicos para diversas instituciones, como el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, y además ha participado en el primer informe sobre psicodélicos publicado por la ONU. Atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Antón Gómez Escolar, bienvenido a Locura Compartida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Noemí. Pues muy bien, es un placer estar aquí contigo hoy. Pues vamos a empezar por el personaje de ficción con el que te sientes identificado. Pues mira, no es exactamente de ficción, pero yo me siento muy identificado con una persona que se llama Alexander Sasha-Shulgin, que es un bioquímico americano, que en la década de los 70-60 fue un hombre que redescubrió muchas drogas que ya habían sido descubiertas pero olvidadas o nunca habían sido realmente conocidas a fondo, y además sintetizó otras muchas sustancias nuevas. Y lo que tuvo además de especial este hombre es que fue capaz de buscar una utilidad para muchas sustancias que en aquel momento no se conocía qué utilidad podían tener, y consiguió que muchos terapeutas concretamente empezasen a utilizarlas en sus sesiones de terapia con muy buenos resultados, ¿no?, para el tratamiento de trastornos mentales de diversa índole. ¿Cómo qué sustancias principalmente? Por ejemplo, se le conoce como el padrino de la MDMA, del éxtasis. ¿Ah, sí? Una sustancia con un tremendo potencial para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que de hecho a día de hoy está a punto de volver a las consultas de los psiquiatras. De hecho, de aquí a unos meses probablemente Estados Unidos ya apruebe su uso para el tratamiento del estrés postraumático, y aquí en la Unión Europea llegará también bastante pronto. Por no decir que este verano ya se aprobó en Australia, o sea que ya está utilizándose en las clínicas. Locura Compartida. Vamos a partir de Dopesick, porque yo llevaba un tiempo siguiéndote la pista y quería abordar contigo el tema del consumo de sustancias fármacos a nivel terapéutico, y no estaba convencida con los contenidos que veía. Entonces de repente me encontré con Dopesick, que está totalmente relacionado con la realidad, y me parecía un buen punto de partida. Y allá por 1986 parece que se redefine la naturaleza del dolor. Se parte de la premisa de que vivir con dolor es completamente innecesario, que no somos nosotros mismos, que el dolor nos imposibilita pensar, a sentir, incluso a amar. De ahí parte la creación del opiáceo, Oxycontin, oxicodona, aquí en España, que surgió en 1996 y que, entre otros factores, motivó la crisis de opioides de Estados Unidos entre los años 90 y 2000. Trataba prácticamente de abolir por completo el dolor, y casi voy a partir por el final porque es un concepto con el que estoy bastante de acuerdo, y es que el dolor es completamente inherente al ser humano, tanto dolor físico como dolor emocional, y parece que se ha demostrado una conexión entre ambos. Sí, de hecho, parte del problema que estamos viviendo a día de hoy con el fentanilo tiene que ver precisamente con esa conexión que mucha gente no comprende, pero que está ahí. Y es que los opioides son sustancias que no solo tratan el dolor físico, sino que también son capaces de tapar, digamos, o aminorar el dolor emocional. Y esto es algo que además se ve muy claramente en los lugares en los cuales cuaja el consumo de opioides. Suele ser lugares donde hay problemas sociales importantes, donde hay crisis, donde hay situaciones que a la gente, busca soluciones para alejarse de esos sentimientos, de esas emociones negativas, ¿no? Y ahí es donde los opioides muchas veces, además de eliminar el dolor físico, tienen esa particularidad de que también hacen que la persona, pues, digamos que anestesie su dolor emocional, ¿no? Y esto, pues, lo convierte en una sustancia tremendamente adictiva, porque hace que también la persona no quiera, digamos, volver a una existencia en la cual exista ese dolor, ese malestar, ¿no? Además de
por no mencionar la propia adicción física que se genera, ¿no? No es solo psicológico, pero que es un tema muy, muy multifactorial que la gente en general tiende a entender de una forma mucho más plana, mucho más sencilla, ¿no? Como, bueno, tenemos un grupo de gente que está tomando opioides y entonces se engancha a ellos y ya está, ¿no? Pero en realidad hay muchos más factores, ¿no? Y precisamente en esos factores es donde, por ejemplo, Europa se puede posicionar en una situación mucho mejor que la de Estados Unidos y mucho más protegida, digamos, de este tipo de epidemias de salud pública como la del fentanilo, gracias a que tenemos un sistema diferente, tenemos una problemática social muy diferente a la de Estados Unidos o bueno, Norteamérica en general. Y eso, pues, es un factor de protección para nosotros. Pero volviendo a lo que comentabas anteriormente sobre la redefinición del dolor, es que hay un problema muy grande cuando son las propias farmacéuticas las que están detrás o pueden empujar o influenciar las definiciones de trastornos e incluso los criterios diagnósticos de las enfermedades, ¿no? Porque al final tienen una influencia atroz en lo que entendemos por la definición de términos como el dolor, términos como diferentes trastornos que podamos ver a día de hoy, y esto hace que muchas veces jueguen a su favor, remen a su favor y hacen que las definiciones un poco favorezcan la venta de sus fármacos, ¿no? Bueno, es que en el caso de Purdue Pharma, quien comercializa el OxyContin, coloca el dolor como la quinta constante vital. Y lo hace a sabiendas de que su fármaco era una de las primeras opciones para cualquier terapeuta que quisiese trabajar con dolor, ¿no? Porque al final los opioides siempre han estado con nosotros, ¿no? Con la humanidad. Son sustancias que son fáciles de obtener en la naturaleza partiendo de la amapola del opio, la Papaver somniferum, que es una amapola que crece en muchas zonas del planeta Tierra, que se ha usado desde hace milenios, de las drogas más antiguas junto con el alcohol. O sea que no es nada nuevo, ¿no? La morfina, que es el principio activo del opio, es una sustancia que se ha usado siempre para el dolor. ¿Qué pasa? Que ahora pues ya tenemos la posibilidad de trabajar con opioides sintéticos, sustancias con potencias miles de veces superiores a los opioides naturales, como la morfina, y que se pueden producir de forma masiva y barata, porque claro, el opio siempre tiene la limitación de que depende de la cantidad de hectáreas, digamos, que tienes disponibles de amapola, ¿no? Y cuando hablamos de un cultivo ilegal, no es fácil tener muchas miles de hectáreas de amapola cultivadas, salvo en países que tienen problemas estructurales importantes, como es el caso de Afganistán, en el cual, pues bueno, sí, se han podido dar cultivos masivos de opio, pero por la falta de control o los problemas del propio país para controlar este tipo de producción. Pero en lugares en los que no se puede cultivar la amapola de opio, sí que se puede sintetizar con facilidad estos opioides sintéticos, que son tremendamente potentes y que tienen esa particularidad de ser muy adictivos, lo cual, pues bueno, viene a retroalimentar ese problema social, ese problema que se da en algunas sociedades y esa combinación que se convierte en explosiva, ¿no? Aquí en España, y imagino que en el resto de Europa, tú sabrás mejor, se utiliza la morfina para dolor crónico, cuidados paliativos. Y el fentanilo también se utiliza, ¿eh? ¿También para esto? Sí, por supuesto, en hospitales. En España, fentanilo se utiliza a diario en hospitales y de hecho hay muchos pacientes en casa que toman fentanilo en forma de piruletas que se administran en las farmacias o en forma de parches, que es el uso habitual. Este uso, pues un uso totalmente lógico, teniendo en cuenta que hay personas con un dolor crónico que no responden bien a otros tratamientos. Entonces, el fentanilo está totalmente justificado. El problema viene cuando se ha banalizado mucho con el tratamiento del dolor hasta el punto de que esta farmacéutica, Purdue Pharma, estuvo arrojando muchas dudas acerca de la adictividad de los fármacos opioides, que se sabía de sobra que son muy adictivos, ¿no? Lo conocemos, las epidemias de la heroína de los años 80, conocemos también la epidemia, la morfinomanía que se dio a principios de siglo en muchas personas con acceso a la morfina. O sea, se sabía, ¿no? Pero esta farmacéutica se dedicó mucho también a arrojar dudas acerca de si era realmente adictivo o no. Hablaban de que su fármaco, que por cierto la oxicodona no es un invento moderno, la oxicodona existe desde hace ya más de 50 años. Lo que pasa es que sí que es verdad que esa formulación especial, el OxyContin, es una formulación de oxicodona de liberación lenta, que eso es lo que patentó esta farmacéutica y vendió. Y lo que dijo, lógicamente, para defenderse y para promocionar su fármaco, es que al ser de liberación prolongada, su potencial de abuso era mucho menor. Es decir, que era menos adictivo porque no producía un pico de efectos tan intenso como el que produciría inyectarse, por ejemplo, en vena heroína o como el que produciría tomarse una pastilla de oxicodona de liberación instantánea, ¿no?
Pero claro, esto no era del todo cierto. Bueno, del todo cierto no, era completamente falso, de hecho. Pero ellos promocionaron este fármaco como que no tenía ese potencial adictivo y en base a eso, pues, fueron un poco dorándole la píldora, sobre todo a los médicos, para que lo administrasen, ¿no? Y hicieron una gran labor comercial para un poco incentivar a que los médicos lo prescribiesen. En Estados Unidos hay que recordar que sí que está permitido anunciar en la televisión fármacos con receta. De hecho, hay muchos anuncios de pídale a su médico tal o pídale a su médico cual, ¿no? Cosa que aquí en Europa nos está prohibido. parece marciano. Claro, claro. Pero bueno, allí también es un modelo más desregulado a nivel farmacéutico. Las empresas farmacéuticas tienen más poder, tienen más herramientas comerciales. También hay que mencionar que muchas veces en la industria farmacéutica se han dado prácticas de dudosa legalidad, como era incentivar o incluso sobornar en algunos casos a los médicos para que prescriban ciertos fármacos, ¿no? Se les invitaba a congresos en las Bahamas, con toda la familia, para pasar unos días estupendos. Eso aparece súper bien reflejado en la serie, claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esto a día de hoy pues ya está mucho más controlado, ya no es una práctica tan común, pero sí que hubo tiempos en los que esto era una práctica bastante más común y sobre todo en Estados Unidos, insisto, aquí en Europa es mucho más controlado siempre este tipo de prácticas, ¿no? Pero la cuestión es que la adicción tan brutal que generaba exigía al cuerpo tomar cada vez más medicación. Claro. Y en ese sentido a mí me gustaría saber qué papel tiene la dopamina, cómo funciona. Bueno, la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro cerebro. Es un neurotransmisor que se encarga de movernos hacia todo lo que no es el aquí y el ahora. Es decir, todo lo que es obtener metas, hacer cosas, ¿no? Llevar a cabo comportamientos. Mundo terrenal. Sí, mundo terrenal y sobre todo también se encarga de decirnos las cosas que son importantes para nuestra supervivencia y que tenemos que repetir en el futuro. Por ejemplo, cuando comemos, la dopamina nos dice, esto está muy bien, tienes que seguir haciéndolo. Cuando haces deporte. Cuando haces deporte, lo mismo. Cuando tienes sexo, lo mismo. La dopamina está siempre ahí detrás diciéndote, muy bien, repite esto. Buen trabajo. Vuelve a hacerlo. Repítelo porque esto es bueno para la especie, esto es bueno para nosotros. Hay que seguir procreando, hay que seguir comiendo, hay que seguir tal, ¿no? Pero, un poco lo que ha llevado pero día a día no se cansa. Claro, no, está siempre ahí. ¿Qué pasa? Que a día de hoy tenemos los sistemas de dopamina un poco fritos porque hemos encontrado como especie una serie de atajos que nos permiten liberar grandes cantidades de dopamina, obtener esa satisfacción instantánea, ese refuerzo instantáneo sin prácticamente ningún esfuerzo, ¿no? Cosa que antiguamente pues sí que requería un esfuerzo, porque obtener comida requería un esfuerzo y la dopamina era lo que hacía que mereciese la pena hacer todo ese esfuerzo porque al final obtenías esa satisfacción, ¿no? A día de hoy, pues las redes sociales, por ejemplo, o los juegos, los videojuegos, o la comida rápida, digamos, las comidas con mucho azúcar, muy tal, son comportamientos que lo que hacen es estimular ese sistema de la dopamina mucho y uno de los que más actúan a través de la dopamina es precisamente el uso de drogas, ¿no? De drogas generalmente relacionadas con el placer, ¿no? Drogas del hedonismo, ¿no? Porque no todas las drogas tienen relación con la dopamina, ¿no? Podemos hablar de los psicodélicos que, por ejemplo, son sustancias que apenas tocan la dopamina y por eso son sustancias que no son adictivas y que tienen muy poco potencial tóxico para el cuerpo. Ha llegado el momento de redefinir la naturaleza del dolor. La comunidad médica estadounidense lleva demasiado tiempo ignorando el dolor crónico. Y esa actitud ha creado una epidemia de sufrimiento. Cuando vivimos con dolor, no vivimos nuestra verdadera esencia. No vivimos nuestro mejor yo. Ni siquiera vivimos porque el dolor rebasa nuestra capacidad de pensar, sentir e incluso amar. Como todos sabéis, cuando nuestra patente de MS Contin caduque, será un golpe muy importante para esta empresa porque resulta que supone el 25% de nuestras ventas. No obstante, tengo una solución. Cuando hablamos de drogas psicoactivas, para que nos entienda la gente, normalmente hablamos de 7 familias diferentes, ¿no? Son los estimulantes, los depresores, los psicodélicos, los empatógenos, los disociativos, los cannabinoides y los opioides. Hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de la familia de los opioides, sustancias muy adictivas, pero muy buenos analgésicos, tanto físicos como emocionales, ¿no? Los psicodélicos son una familia muy especial de sustancias porque tienen efectos muy intensos, muy profundos, muy potentes en lo que es la percepción. O sea, todos sabemos, hemos visto esas cosas como de los alucinógenos que la gente dice, ¿no? De tener un viaje, de ver de salir esto, de tu cuerpo, escuchar lo otro, vale. Eso son experiencias sensoriales, ¿no? Pero también tienen efectos muy profundos sobre la cognición
y sobre la emoción. Se alteran mucho la forma en la que pensamos y la forma en la que sentimos, ¿no? Y eso pues es muy valioso en psicoterapia porque nos permite facilitar de forma muy, muy, muy marcada procesos psicoterapéuticos. O sea, es que se me ocurre ahora que es como los típicos juegos de cambio de rol en psicoterapia, pero a lo bestia. Sí, sí. De hecho, el cerebro de una persona bajo los efectos de los psicodélicos funciona tan diferente que eres capaz de ver cosas que en tu conciencia ordinaria no puedes ver en el sentido figurado, quiero decir, de darte cuenta de patrones problemáticos en tu vida que a lo mejor tú no los veías. Uh-huh. O sea, ves las cosas como desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? De hecho, se compara mucho con lo que se llama la visión panorámica del astronauta, ¿no? Que es cuando, sí, cuando el astronauta sube al espacio y de pronto ve la Tierra y ve el universo y se da cuenta de que todos sus problemas del día a día son una chorrada. Porque somos una mierdecilla pequeña, azul, ahí en mitad de la inmensidad. Pues eso, que nos da esa visión como tan... ese cambio de perspectiva tan enorme, ¿no? En el cual nos damos cuenta de que lo que nos preocupa en el día a día es una cosa bastante más tonta de lo que creemos, que la vida es mucho más importante en otros ámbitos, que tal, que cual. Todo eso son cosas que facilitan los psicodélicos, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo de psicodélicos hay dos formas, hay dos extensiones del término, ¿no? Yo puedo hablar de los psicodélicos como esa familia de sustancias que se conocían antiguamente como alucinógenas, que tienen efectivamente muy bajo potencial adictivo, prácticamente nulo potencial tóxico, como sería el caso de los que llamamos psicodélicos clásicos, por ejemplo la psilocibina, que es el principio activo de las setas mágicas, setas alucinógenas, llamadas setas psilocibe-cuensis, o por ejemplo si hablamos de la LSD, de la dietilamida del ácido disérgico, ¿no? Son sustancias que no conocemos la dosis letal, de hecho se han dado casos en la historia de personas que por accidente han consumido miles de dosis de golpe y no les ha pasado nada, físicamente, que decir, no, psicológicamente ya es otro tema, ¿no? Pero físicamente desde luego no se han muerto, no les ha dado un infarto, no han parado de respirar, no han tenido un fallo hepático, es decir, que no tiene una toxicidad orgánica importante, ¿no? Es decir, son mucho más seguras en el sentido que, por ejemplo, el alcohol. El alcohol con simplemente 15 dosis de alcohol consumidas de golpe, una persona normal muere. Es decir, tú te bebes una botella de 1 litro de vodka de golpe y te mueres. Otra cosa es que la gente que la toma normalmente se la toma a lo largo de la noche, el cuerpo ya va metabolizando y no llega nunca a tener ese pico tan enorme de concentración en sangre, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver que la procedencia sea natural? No, vale. Porque el LSD no es natural. O sea, el LSD es un semisintético porque partimos de una molécula que se llama la amida del ácido lisérgico, que se obtiene de un hongo parásito que se llama Claviceps purpurea, que es el hongo cornezuelo del centeno, que es un hongo que crece en las espigas del centeno, y se le hace un proceso para convertir esa amida del ácido lisérgico en dietilamida del ácido lisérgico. Vale. Entonces ya no se considera natural del todo, se considera una semisintética. Lo que sucede en este caso es que hablamos de estos psicodélicos simplemente haciendo referencia a lo que consideramos como psicodélicos puros o clásicos, ¿no? Pero hay otro término, otra extensión del término psicodélico que hace referencia a todas aquellas sustancias con potencial de inducir estos estados psicodélicos, ¿no? Es decir, no solo los únicos que lo hacen de forma como limpia o pura, que son los psicodélicos clásicos que mencioné anteriormente, sino que también incluiríamos en el término dos familias de sustancias que son las disociativas, como por ejemplo la ketamina, y las entactógenas empatógenas, como por ejemplo la MDMA. Yo en mi cabeza la MDMA entraba dentro de los excitantes. Es que ahora te voy a explicar. Cuando yo hablo del uso clínico de los psicodélicos, que se está dando en los últimos 20 años y que es súper prometedor porque los resultados clínicos están siendo espectaculares, es decir, tenemos resultados en trastornos como la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad o las adicciones, que están muy por encima de los mejores fármacos que existen a día de hoy, y con una intervención mucho más sencilla, mucho menos... Y puntual, entiendo. Sí, puntual, porque son resultados luego duraderos. No hace falta que la persona siga tomando el fármaco. Consumiendo ansiolíticos, antidepresivos. Es como pasar de tratar un dolor con paracetamol, que lo que hace es cubrirlo un poco, a hacer cirugía y arreglar la causa original y ya está. Y que entonces el dolor desaparezca porque se ha arreglado la causa, ¿no? Hasta ahora los trastornos mentales los hemos estado tratando, como quien dice, a nivel farmacológico, con lo que sería el equivalente a un paracetamol. O sea, intentando como taparlo, ¿no? Tapar el dolor, tapar el malestar, taparlo. Y mientras, pues la psicoterapia va avanzando y en teoría, pues llegaría a realmente terminar por curar, ¿no? Ahora vamos a un cambio de paradigma totalmente diferente. Con los psicodélicos, lo que conseguimos es que el fármaco, en vez de tapar el síntoma, el fármaco permite ahondar en la causa original del síntoma. O sea, permite ahondar en la causa original del trastorno, lo cual nos permite curarlo y se acabó. O sea, la persona ya, una vez que sale de este tratamiento con psicodélicos, está en lo que se llama una remisión completa. Es decir, la persona ya está curada, entre comillas, porque en salud mental casi nunca se habla de curación, se habla de remisión completa, pero bueno. Y ya no necesita la persona seguir viniendo a terapia ni seguir tomando nada. En este paradigma nuevo,
lo que consideramos psicodélicos no es solo esas sustancias alucinógenas que mencioné anteriormente, LSD, psilocibina, dimetiltriptamina y tal y cual, sino que ahora ya incluimos en estas familias las sustancias, digamos, psicodélicas atípicas o semipsicodélicas, ¿no? Que son sustancias que tienen la particularidad de que pueden inducir esos estados psicodélicos a dosis elevadas, pero no es, digamos, su principal efecto. Todas estas sustancias tienen un potencial clínico enorme, ¿no? Y es lo que se está redescubriendo en estos últimos años, porque no es algo que sea la primera vez que se averigua, ¿no? De hecho, los psicodélicos se han usado siempre en los grupos humanos a lo largo de la historia como medicinas, como rituales mágicos, religiosos en muchos casos. El chamán, el grupo, la religión siempre estaban muy relacionados con estas sustancias, ¿no? ¿Existen estudios ya a largo plazo, tanto como para afirmar que una vez remiten los síntomas no vuelven a aparecer? Bueno, ¿Y no aparecen otros? Un buen tratamiento basado en psicodélicos, una buena psicoterapia asistida con psicodélicos, por lo menos permite a un paciente estar libres de su diagnosis clínica durante muchos meses, incluso años, ¿no? De hecho, varios ensayos han hecho seguimientos que superaban el año y que entraban pues, en los 2 años y todavía la mayoría de los pacientes se mantenían libres de la sintomatología del trastorno. Por tanto, no estarían diagnosticados como que siguen teniendo esa enfermedad, ¿no? Y eso es muy, 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 muy increíble a día de hoy. Y en ese caso, si un psiquiatra hoy en día en España, como tú bien dices, puede aplicarte o recetarte un uso así, tú tienes que ir a una especie de centro o grupo, o sea, no es una pastilla que te tomas en tu casa. Ahí está el tema, el elemento más delicado de lo que se llama la implementación, ¿no? A día de hoy es verdad que ya están muy avanzados en la fase clínica o de desarrollo clínico estas sustancias, estos psicodélicos, y ya están a punto de aprobarse en muchos países, ¿no? Van poco a poco, lógicamente, indicación por indicación, sustancia por sustancia, no es una cosa que vaya a llegar de golpe, ¿no? Pero bueno, que está llegando. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema de salud actualmente no está preparado para esto. O sea, estamos acostumbrados a, pues, lo clásico, ¿no? Que es, viene un paciente, se le hace una evaluación y si se decide medicar, pues se medica, ¿no? Se le da un fármaco, una receta, el paciente va a la farmacia, adquiere el fármaco y se lo toma todos los días, normalmente, en la pauta que le haya indicado el médico, y de vez en cuando, pues, puede acudir o debería acudir a sesión de psicoterapia, ¿no? Sería lo ideal. Sí. Eso sería lo ideal. A día de hoy es verdad que lo de la psicoterapia, pues sobre todo en sistemas como el público, brilla más por su ausencia, porque es algo que requiere mucho seguimiento por parte del médico, médico o del terapeuta o del psicólogo, lo que sea, ¿no? Requiere pues tiempo, y el tiempo pues es dinero, y los sistemas públicos de salud pues no tienen muchas veces los recursos para poder estar dándole sesiones de psicoterapia de hora semanal o de 2 horas semanales o de hora cada 2 semanas a todos los pacientes que lo requieren, ¿no? Entonces, yo creo que se abusa demasiado del fármaco, o sea, se apoya demasiado en el fármaco, pero no creo que sea tampoco un fallo de los prescriptores o de los médicos. Yo creo que es simplemente la forma más lógica de adaptarse a una realidad que es la falta de recursos. ¿Qué sustancias alternativas tienen otros usos terapéuticos ya súper estudiados? Súper desarrollados. Pues mira, la más cercana, bueno, la única aprobada a día de hoy, como he dicho anteriormente, es la ketamina, más concretamente la esketamina, que es una purificación de la molécula, pero bueno, es una estrategia, digamos, de patentabilidad, porque realmente la ketamina habría funcionado exactamente igual, ¿no? Pero bueno, se utiliza esto porque también permite a la farmacéutica patentar la sustancia y eso hace que por lo menos tenga un beneficio económico de su venta, ¿no? Pues si no, y que agilice. Si no se habrían lanzado a investigarlo, porque ¿quién va a investigar algo de lo que no va a sacar dinero y se va a gastar un dineral en sacar adelante? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, la esketamina para el tratamiento de la depresión a día de hoy, eso es lo que se está utilizando. Luego tenemos ya probablemente para los próximos meses la MDMA para el tratamiento del estrés postraumático en Estados Unidos. En Europa, pues calculo que a lo mejor tarda un año más en llegar, pero vamos, llegará también bastante rápido. La psilocibina, que es el principio activo de las setas alucinógenas para el tratamiento de la depresión, también va a estar ahí. También se está empezando a investigar la ibogaína, que es un psicodélico africano para el tratamiento de las adicciones. De hecho, funciona muy bien con las adicciones a opioides. Esto es algo que ya se probó en los años 70 y 80. Hubo gente heroinómanos que consiguieron quitarse su adicción a la heroína con viajes psicodélicos de ibogaína. Además, es espectacular porque por lo visto también no solo actúa sobre la adicción psicológica, sino que también actúa sobre la adicción física. Es capaz de hacer que la persona no note tanto el mono, digamos, de haber interrumpido el consumo de un opioide. Aquí en España tenemos un ensayo clínico muy interesante que lo lleva un investigador fantástico que es Genís Oña, que trabaja con ICERS, que es una organización buenísima de investigación en psicodélicos, que está ahí en el hospital de Reus.
lo lleva también, bueno, Trevor Rush, bueno, unos investigadores maravillosos y que están trabajando en utilizar esta ibogaína para que los pacientes con uso habitual de metadona, personas que a lo mejor fueron adictas en su día a la heroína y se pasaron a la metadona, que es como el tratamiento sustitutivo más estable, más seguro, menos problemático, pues para que consigan dejar la metadona. Porque dejar la metadona es muy complicado. Una vez que una persona ya tiene un uso de metadona ya instaurado, habitual y tal, es muy difícil dejar la metadona. Se entiende que es mucho más segura, lógicamente, que la heroína y es preferible y la persona pues vive una vida normal, simplemente tiene que consumir metadona, creo que no sé si sea diario o cada 2 días, pero es por vía oral, es mucho más, además la metadona sí que la suministra el Estado, digamos. Entonces sí, no, sistemas sanitarios. Claro, ¿no? Entonces no tiene tanto problema de pureza, de tal, pues es farmacéutica, pero es ya difícil abandonar ese consumo de metadona, ¿no? Entonces en esos pacientes se está probando, pues aquí en España, el uso de esta ibogaína y parece ser que es capaz de permitir que estos pacientes ya dejen la metadona, que es una cosa como muy complicada si no es por ayuda de herramientas como esta. Bienvenidos a Locura Compartida. ¿Cuál es el proceso entre que se hacen estos descubrimientos a nivel científico y pasa como un fármaco al mercado? Porque en la serie se nos muestra todo ese proceso con la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, pero se muestran muy, muy, muy laxos, ¿no? Es como de, bueno, nos lo enseñan, de hecho sucede, imagino que sucederá, que una de las personas que está en la FDA posteriormente pasa a formar parte de Purdue Pharma. O sea, que hay una especie de, pues eso, asociación no tan positiva como parece, y creo que es fundamental, ¿no? Es como esa evaluación. En España creo que se llama la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La AEMPS. Y justamente también habrá en Europa que tendrá que pasar todos esos filtros. El proceso de aprobación de un fármaco es un proceso muy largo. Muy largo y muy caro, sobre todo. Esto hace que al final solamente los grandes jugadores, como las grandes farmacéuticas, sean capaces de llegar hasta el final, ¿no? De hecho, un caso muy especial que se está dando ahora mismo es el caso de la MDMA, que es uno de los primeros fármacos, si no el primero de la historia, que va a ser aprobado por una ONG. Porque detrás de la aprobación del MDMA hay una ONG, MAPS, la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Y es que ellos, bueno, tienen esa visión, no buscan a lo mejor generar un rédito o un lucro, lo que quieren es que esté disponible, porque esta ONG se fundó precisamente para intentar traer de vuelta a la legalidad los psicodélicos por su potencial médico y porque, bueno, se entendía que había una situación de injusticia histórica con estas sustancias que habían sido tratadas como sustancias de altísimo peligro y altísima adictividad y altísimo tal, cuando en realidad pues la evidencia científica nos está mostrando que es muy diferente la historia, ¿no? Realmente a la que contaban. Entonces, en este sentido, el proceso de aprobación de un fármaco, creo porque no trabajo mucho en legislación farmacéutica, pero sí que suele demorarse entre 10 y 20 años, en muchos casos, los ensayos clínicos, desde que se descubre, digamos, o se empieza a trabajar en una molécula hasta que pasan los ensayos preclínicos. Después llegan los ensayos clínicos de fase 1, luego los de fase 2, luego los de fase 3. Se entrega toda la documentación al organismo regulador, ¿no? Como puede ser la FDA o la EMA. Se espera el veredicto, se saca al mercado y luego incluso hay una fase, la fase 4 de vigilancia y seguimiento del fármaco. Es decir, es muy caro y muy largo en el tiempo. Entonces esto hace que, bueno, pues que estas cosas que estamos hablando ahora a veces se puedan demorar muchísimo. Lo que muestra la serie un poco del tiempo de tal es un proceso que puede ser más o menos laxo, según también, como tú bien decías, qué grado de amiguismo puedas tener con el consejo, con las personas a lo mejor que se encargan luego al final de evaluar la evidencia que tienes y demás. Pero sí que es verdad que si no estamos en una situación de emergencia absoluta, a lo mejor no podemos, digamos, recortar el tiempo a menos de, digamos, 5 o 7 años o por ahí. O sea que al final que una sustancia se apruebe con mayor facilidad depende del motor que tenga detrás. Sí, hombre, eso está claro. O sea, depende del motor también, bueno, insisto, de la situación epidemiológica es muy importante. Eso, por ejemplo, lo vivimos con el COVID, cómo se pudo aprobar una vacuna a tantísima velocidad. La situación de emergencia social lo justificaba. Bueno, emergencia social, no emergencia mundial en este caso. Sí. Pero también es verdad que cuantos más recursos tengas, más puedes acelerar el proceso. Tampoco tenían que romperse mucho la cabeza con lo que es la sustancia, porque la sustancia ya existía de antes. Realmente lo único que hicieron fue plantear una forma de administración diferente, que era más larga, que supuestamente
lo hacía un fármaco más seguro y tal, pero bueno, ya hemos visto que no lo hacía más seguro, lo hacía simplemente pues más duradero en el tiempo, pero eso no hacía que las personas se enganchasen más. De hecho, probablemente lo contrario. O sea, cuando tomas opioides de forma tan duradera, probablemente generas mucho más rápido la adictividad que si simplemente tomas de forma puntual el opioide con un pico más alto, pero no tan seguido en el tiempo, ¿no? A mí, de hecho, me da la sensación que en este sentido la dirección de esta farmacéutica marcaba unos objetivos y luego ya el equipo se apañaba para llevarlos a cabo. Sí, no. Sin ver viabilidad absoluta o no. O sea, esto tiene que ser así. Estas cosas, pero también esto se da también a otros niveles, no solo con los opioides. Y no solo es esta farmacéutica, o sea, hay más farmacéuticas que también estuvieron en este ajo, no a lo mejor con el Oxycontin en particular, pero la prescripción de opioides, aunque tenga el Oxycontin como su buque insignia, ha tenido muchas más sustancias. De hecho, bueno, no hay más que ver Doctor House y cómo toma Vicodin y cómo toma pues, todos los derivados, la hidrocodona, todas sustancias derivadas de la morfina, que son mórficos al fin y al cabo y que tienen también ese potencial adictivo y demás. Hay muchas marcas, digamos, que han estado muy de moda, el Percocet, o sea, hay muchas sustancias que han tenido que han participado, digamos, en esta etapa como de sobreprescripción, ¿no? Lo que pasa es que la más llamativa, la más potente, la más problemática ha sido el Oxycontin. Algunas curiosidades. Parte de la serie está basada en el libro Dopesick, de la periodista Beth May. En ella se cuentan historias reales, las consecuencias de esta crisis y la actuación de Purdue Pharma, el nombre real de la farmacéutica responsable. Excepto la familia de la farmacéutica, que es real, la mayoría de los personajes fueron creados a partir de distintas personas, como el protagonista, el Dr. Samuel Phoenix. Pero la historia general ocurrió de verdad. La fotógrafa Nan Goldin cayó en la adicción del Oxycontin cuando se lo recetaron por una tendinitis en la muñeca. No consiguió salir de su casa en 3 años y tardó 10 meses en recuperarse. Posteriormente comenzó su lucha contra la familia Sackler, propietaria del medicamento, para que se hiciera responsable del desastre causado. Han llamado la atención a museos e instituciones culturales para que dejen de recibir sus donaciones multimillonarias y a su vez reconozcan la gravedad de la situación. Javier Sainz de los Terreros, responsable de comunicación digital y redes sociales en el Museo del Prado, nos cuenta más de lo que supone esta familia en el mundo del arte. La familia Sackler ha estado siempre muy unida al mundo del arte desde hace ya muchos años. Imagino que desde que el comienzo sería genuino, pero sí que luego ha desarrollado toda una campaña, ¿no? de relaciones públicas y de lavado de imagen. Y de hecho, pues ha financiado pues, a grandes museos, al Metropolitan, al Louvre, la Tate, el Guggenheim, el British Museum, el Museo Americano de Historia Natural, además de bibliotecas, universidades. Entonces, bueno, sí que está presente pues, en todo el mundo del arte, ¿no? en las grandes instituciones. Y, lógicamente, pues bueno, poco a poco la sociedad pues, va pidiendo y va exigiendo, ¿no? a estas grandes instituciones que sean más cuidadosas, ¿no? a la hora de aceptar donaciones, que no todo vale, ¿no? por tener el presupuesto adecuado, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, es lógico, ¿no? Las instituciones tienen que estar atentas, ¿no? a lo que la sociedad les pide. Hay que ser mucho más consciente, ¿no? de esos valores éticos, ¿no? de dónde proviene el dinero. También tenemos esas reivindicaciones, por ejemplo, con el patrocinio de BP, ¿no? en donde, pues, lógicamente, activistas a favor, bueno, del clima, pues se postulan en contra, ¿no? Porque las grandes instituciones, pues bueno, eso tienen que ser responsables. Lo que pasa con esto, que es lógico y está bien, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que eso deja un hueco muy grande también, ¿no? en las finanzas de estas instituciones culturales. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ahora, no? Esos millones que se dejan de recibir, ¿quién los pone? Entonces, bueno, pues ese agujero, ¿no? financiero quizá también le corresponde a la sociedad civil. Si queremos que las cosas sigan adelante, pero de una forma más ética, pues cada uno, ¿no? tendrá que reflexionar y ver un poco si puede dar un paso hacia adelante, ¿no? y ayudar a contribuir financieramente, ¿no? a este
bueno, pues a estas instituciones, o quizá tenga que ser, no sé, el Estado o otro tipo de empresas privadas, no lo sé, ¿no? Pero hay que tener cuidado en quitar y no poner nada a cambio, ¿no? Eso es un poco lo que pienso yo. El actor Michael Keaton, alejado de las series hasta este momento, perdió a su sobrino a los 34 años por una sobredosis accidental de opiáceos. Por este motivo considera un honor rendir homenaje a estas víctimas y arrojar algo de luz sobre quienes defendieron esta lucha. El papel que tienen las dosis en cuanto a opiáceos está clarísimo, pero en cuanto a psicodélicos es más en función de tus características vitales, ¿no? Sí, a ver, el trabajo con psicodélicos se separa mucho de la farmacología clásica en muchos puntos, ¿no? Uno de ellos es que normalmente con el psicodélico lo que se busca es inducir una experiencia transformadora, una experiencia reveladora en muchos casos. Y esa experiencia pues tiene dosificaciones diferentes según la persona, según su estado mental, según el contexto en el que se encuentre. Es decir, que no se dosifica tanto a lo mejor como por peso, ¿no? Como se suele dosificar en farmacología clásica, ¿no? En plan de persona de 70 kilos, pues le damos este peso porque vamos a darle tanto por tantos miligramos por kilo de peso, ¿no? En el caso de los psicodélicos normalmente se busca una dosis que suele ser fija, normalmente se habla de en torno a 20 o 25 miligramos, por ejemplo, de psilocibina, que es lo que se suele trabajar en ensayos clínicos, o 100, 120 miligramos de MDMA. Y luego ya también se busca eso, que la persona tenga esa experiencia psicodélica. Pero, por ejemplo, hay personas que pueden tomar esa dosificación, pueden no llegar a tener una experiencia psicodélica completa, o lo que se llama una experiencia mística, que es un término un poco más vago en cuanto a su definición, pero es un término que se utiliza mucho a día de hoy en investigación clínica con psicodélicos. Y esas personas, aunque tengan el psicodélico en su cuerpo en la misma dosis que el de al lado, pues a lo mejor no han respondido igual en cuanto a la experiencia y luego no tienen una mejoría clínica tan buena como la del paciente al lado, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que al final una cosa que nos están mostrando los psicodélicos es que hay mucha importancia también en la experiencia subjetiva que vive el paciente y no tanto únicamente en la dosificación. De hecho, ya te digo, o sea, hay dos pacientes que pueden pesar lo mismo, tener las mismas características, recibir la misma dosis. Un paciente tiene una experiencia psicodélica completa, el otro no, y el que ha tenido la experiencia psicodélica completa va a tener una prognosis, una mejoría muchísimo más marcada que el otro. Y es simplemente por ese elemento de la experiencia, ¿no? Y venimos de trabajar en farmacología que la parte subjetiva daba un poco más igual. Lo importante era que el fármaco pues hiciese diana en unos receptores determinados, que la persona tuviese una determinada reducción del síntoma y ya está. Pero ahora con los psicodélicos vemos que también hay un elemento subjetivo súper importante, ¿no? En la narrativa del paciente, en su propio relato, sobre todo porque hablamos además de salud mental. La salud mental es algo que tiene un impacto subjetivo muy grande. O sea, no es solo una cosa que digamos, no, bueno, es que tiene las transaminasas muy altas, tal, y vamos a bajarlas. No, sino que se encuentra bien o no se encuentra bien, ¿no? Es una lucha, ¿no? Determinada. Claro. Y es que eso depende mucho de lo que nos contamos a nosotros mismos, de la narrativa que nos contamos a nosotros mismos. Y eso es muy maleable con este tipo de experiencias. Una de las cosas que hacen los psicodélicos, y que esto es muy interesante y se ha demostrado en los últimos años, hasta hace muy poco no lo sabíamos, es que estimulan un proceso que es el proceso de neuroplasticidad. Es decir, aumentan la capacidad del cerebro de cambiar o reconfigurarse y adaptarse a cambios. La neuroplasticidad es muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, cuando tienes que reaprender a lo mejor a caminar o a hablar, o tienes que, pues, cualquier proceso neuronal de aprendizaje o de rehabilitación lo puede acelerar. Cualquier cambio cognitivo importante, vital, lo podemos acelerar o hacer más fácil. También podríamos eventualmente, aunque todavía, insisto, esto que estoy hablando de la neuroplasticidad todavía está en pañales y son todo teorías acerca de dónde podría funcionar, pero bueno, son muy, muy plausibles, muy probables. También podría ayudar técnicamente a retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas, porque al final el cerebro, cuando está enfrentándose a una enfermedad neurodegenerativa, todo lo que tú puedas potenciar, el reaprendizaje, el cerebro va a buscar reequilibrar esas cosas que pierde, ¿no? Es decir, si empiezas a tener problemas
yo qué sé, de motricidad o de habla, pues puedes activar, digamos, mecanismos de neurorehabilitación para que otras zonas del cerebro se hagan cargo de esas funciones que están siendo comprometidas en una región determinada por la acumulación de placas beta-amiloides o tau o bueno, todo ese tipo de mecanismos fisiopatológicos que se dan en enfermedades mentales neurodegenerativas, pues se podrían de algún modo posponer en el tiempo, ¿no? Hacer que la persona no note los efectos de estas enfermedades hasta pasado un tiempo, ¿no? Que de momento esto suena como ciencia ficción. Sí, ¿no? Y de momento es ciencia ficción. O sea, de momento son cosas muy en pañales, son ensayos clínicos que se están empezando, pero bueno, pinta muy plausible. O sea, es muy probable que algo se obtenga. No sé si al nivel de poder curar un Alzheimer o tal, que eso me parece que de momento está muy lejos de nuestras capacidades como científicas, pero sí a lo mejor, pues bueno, darle unos años más de salud mental a una persona que ya está entrando en un problema de demencia o cualquier otro trastorno neurodegenerativo, ¿no? Pero en este sentido, y por zanjar esta cuestión de la dosis, sí, a estas personas que ya percibís que no les afecta una dosis estándar, digamos, sí, ¿se les aplica más? Pues se puede aplicar más o se puede trabajar desde el punto de vista de la preparación de la experiencia, porque muchas veces esto tiene que ver mucho con la personalidad de alguien o con su... El escepticismo entonces está ahí, ¿no? O sea, si tú crees que no te va a funcionar... A ver, los psicodélicos se alimentan fundamentalmente de dos elementos, que son lo que llaman los americanos el set y el setting. Es decir, tu estado mental y tu contexto. Son sustancias muy diferentes, a las demás en este sentido, ¿no? Porque tú cuando tomas una copa de whisky o lo que sea, tú sabes más o menos el efecto que te va a hacer. Y te lo va a hacer aquí o en la Conchichina. O sea, te hace un efecto parecido en casi cualquier lugar. Lógicamente, luego, si vas muy borracho, no es lo mismo estar en tu casa que estar en una discoteca y tal. Pero que más o menos el efecto, sí, lo podemos predecir, ¿no? Los psicodélicos no. Los psicodélicos podemos preparar mucho la experiencia para intentar que todo vaya en una dirección o que todo muestre algo que tiene que mostrar o que todo se manifieste de alguna forma. Pero al final, todo lo que va a suceder entre medias va a ser fruto de qué tenga la persona en la cabeza en ese momento y dónde nos encontremos. Yo iba a hablar del contexto en otro punto, pero lo hemos sacado así. Me parece que tiene mucho más sentido preparar a la persona a lo que va a exponerse que aumentar una dosis. Sí. Pero ahí está también la genética, ¿no? Porque sí que hay estudios que indican que hay personas que genéticamente están más dispuestas a generar una adicción, ¿no? Verdad que, al igual que hay gente que es más resistente a la experiencia psicodélica por temas psicológicos, también lo puede ser por temas por barreras genéticos, de creencias, sí. Muchas por temas más del propio cuerpo, pero también igual pasa efectivamente con la adicción a otras drogas. Hay gente que tiene más propensión a la adicción y gente que tiene menos propensión a la adicción. Y hay muchos elementos ahí, no solo genéticos, también hay elementos del contexto, ¿no? De hecho, cuando hablamos de adicción, está muy bien hablar de una cosa que se llama el modelo del triángulo de Zimmer, ¿no? Que es un triángulo en el cual tienes a la persona, a la sustancia y al contexto. Esos tres elementos interactúan muchísimo, ¿no? Constantemente. Y esos tres elementos, digamos que definen no solo los efectos que va a tener la sustancia, sino también los riesgos que va a tener la sustancia. Es decir, no es igual de adictivo, por ejemplo, obviamente, la heroína que el gas de la risa, no es igual de adictivo, pero tampoco es igual de adictivo la heroína en Pepito que en fulanito, y tampoco es igual de adictivo la heroína en un contexto hospitalario, como se usa en muchos países. De hecho, la heroína, por ejemplo, está autorizada en Inglaterra y se utiliza a nivel hospitalario, es un analgésico fantástico y se utiliza en los hospitales en Inglaterra, que si esa misma heroína exactamente la consume una persona pues en su casa o en la calle. Hay gente que tiene más tendencia a esa especie de adicción en la vida en general, ¿no? Hay gente que se engancha más al juego, se engancha más a tal, y eso suele tener que ver con esa predisposición neuronal, digamos, o a sensibilidad neuronal a los efectos de la dopamina en el cerebro, ¿no? Pero eso lo identificáis claramente antes de plantear la posibilidad de un tratamiento de este tipo, ¿no? Con psicodélicos no, porque no hay acción dopaminérgica, no hay que darle muchas vueltas a eso. Es verdad que si una persona viene con una historia de abuso de todo tipo de sustancias psicoactivas, pues a lo mejor no es el mejor paciente para ketamina, porque la ketamina sí que puede ser adictiva, o a lo mejor para MDMA, pero para un psicodélico clásico, los simplemente clásicos no identificar tocan que no viene de una psicosis.
No, eso por supuesto. Eso sí que es un criterio de exclusión total a día de hoy. Aunque ya te he dicho anteriormente que sí que se está empezando a abrir un poco la veda y con el MDMA para tratamiento de aislamiento social en personas con esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa muy novedosa. De hecho, esto lo han aprobado, este ensayo clínico, han aprobado hace nada, hace no sé si fueron un mes. O sea, que es una cosa como súper novedosa. Hasta ahora siempre ha sido criterio total de exclusión cualquier tipo de trastorno psicótico. O sea, bipolaridad, esquizofrenia, o sea, cualquier cosa que pueda realmente producir una desestabilización importante, ahí se evita siempre. Esta farmacéutica, fundamentalmente Purdue, y se encargaron mucho de generar mucha confusión en torno al nivel de adictividad de la sustancia, ¿no? De hecho, eso que has mencionado anteriormente, ¿no? Que decían, pues eso, que no era tan adictivo, que no era tan peligroso, que tal. Bueno, que había estudios científicos que mostraban que menos del 1% sí. O sea, pasaba a ser un adicto, pero que no estaban basados en ciencia. Claro, no, y eso pasa, por ejemplo, a día de hoy en otros ámbitos. Lo tenemos, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, con los estudios que financian muchas veces algunas petroleras, ¿no? Para intentar generar confusión o poder siempre decir que no está tan claro, que hay debate, ¿no? Que hay debate, cuando, bueno, pues realmente el consenso científico en el tema del cambio climático es abrumador, pero siempre que haya una persona que diga lo contrario, pues ya se puede decir que hay debate, ¿no? Que no es una cosa 100%, ¿no? Y pues también generaron ese tipo de disonancia con este caso en concreto. Me ha gustado mucho ver también cómo aparecen en segundo plano, pero aparecen también otras adicciones que no son a sustancias. O sea, por parte de la farmacéutica es esta adicción como al dinero, incluso con los médicos, con los prescriptores, ¿no? Por otro lado está la adicción al trabajo. El propio presidente asume que su relación familiar, emocional es como secundario. O sea, yo estoy aquí, bueno. Y también vivimos en una sociedad que además, lo hablamos en el anterior episodio, en la que cada vez más nos estamos haciendo adictos al hecho de cumplir tareas que nosotros nos vamos poniendo. Entonces, estas adicciones a no sustancias funcionan de la misma manera, ¿no? Sí, de hecho se conocen como adicciones comportamentales y cada vez el punto de vista de las adicciones está cada vez ampliándose más para incluirlas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas cada vez va más hacia el Plan Nacional sobre Adicciones. Los programas de tratamiento de drogas van más a programas de tratamiento de adicciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez surgen más adicciones comportamentales que tienen las características que puede tener una adicción a una sustancia, sin el tóxico, eso sí, bueno, sin la sustancia psicoactiva en este caso, pero que pueden tener problemas iguales o incluso mayores, ¿no? Por ejemplo, una de las adicciones más dañinas que existen a nivel familiar, a nivel vital para una persona es la adicción al juego. La adicción al juego, la ludopatía, es una adicción súper destructiva. ¿Por qué? Porque una adicción a las drogas a lo mejor puede acabar haciéndote mucho daño a nivel vital, a nivel familiar, al cabo del tiempo, pero la ludopatía te puede destrozar prácticamente desde el día 1, porque una persona que realmente se pone a apostar, enseguida se puede quedar sin dinero y echar su vida a perder, o sea, su vida, la de su familia, la gente que le rodea, una adicción con un impacto terrible, ¿no? Y es una adicción comportamental, ahí no hay sustancias necesariamente, aunque bueno, suele ir acompañada, pues eso, también de alcohol y tal y cual, pero no es un criterio necesario, y de hecho hay mucha gente que tiene una adicción pura al juego, ¿no? Por la propia dopamina, sin necesidad de que haya alcohol de por medio. Una adicción moderna, en la cual estamos cayendo todo el mundo. Lo que pasa es que de momento los efectos tampoco los estamos viendo, pero poco a poco se van a ir manifestando, ¿no? Y es la adicción a las redes sociales. Es muy fuerte también. Y además es una adicción que nos genera un entrenamiento neuronal muy, muy, muy maligno. O sea, al final... Es un refuerzo inmediato. Claro, todo lo que hemos aprendido toda la vida, que era un poco de no, tú tienes que estudiar para un bien futuro, que es que vas a sacarte una carrera, que vas a sacarte no sé qué, que vas a hacer un proyecto, que tal. Una proyección a largo plazo. Sufrir para al final obtener el beneficio duradero, bueno, tal, no sé qué. Esto es todo lo contrario, esto es eso. Refuerzo inmediato, dopamina inmediata, dopamina barata, podríamos decir, que es un término. Sí, porque además la calidad de las exigencias... No tenemos que hacer nada para obtenerlo. Entonces, cuando no tienes que hacer nada para obtener la dopamina, entramos en ciclos de enorme adictividad, ¿no? Porque, pues bueno, las drogas pasa lo mismo, pero sí que tienes que hacer algo, tienes que pagar y tal y cual, pero no es algo difícil. O sea, para el placer que te puede dar a lo mejor un opioide, el esfuerzo es mínimo. O sea, que sacar 5 euros de la cartera y pagar, o sea, según, pues, por supuesto, donde lo estés comprando, ¿no? Pero ese tipo de actividades que están muy a mano, que son muy accesibles y que nos dan picos de dopamina, son las actividades que terminan por ser tremendamente adictivas, ¿no? Y en el caso de los teléfonos, pues no solo es eso, es que además lo que hacemos es entrenamos al cerebro para
buscar constantemente esas gratificaciones rápidas hasta el punto de que perdemos, por ejemplo, la capacidad de sostener la concentración, que es un problema muy grande, porque, por ejemplo, para leerse un libro, tú tienes que tener la capacidad de concentración sostenida, ¿no? Y a día de hoy lo que está pasando es que mucha gente pues, ya no está pudiendo casi ni leer libros porque la inmediatez de las redes sociales, el foco atencional tan breve nos lleva pues, a no poder hacer cosas que nos obliguen a estar concentrados más de 5 minutos sin estar ya como sufriendo, ¿no? Con la pierna moviéndose, ¿no? Que estamos ya como... necesitamos ya algún tipo de gratificación. O sea, ¿no? ¿Dónde están las gratificaciones? Claro, es que leerse un libro es una cosa muy progresiva y con una gratificación muy suave y muy tal a lo largo del tiempo. No es ver un vídeo instantáneo y otro. Yo cada vez veo más pantallas dentro de una sesión de cine. Pero porque no aguantamos ya el foco atencional. Y eso es por el entrenamiento cognitivo maligno que estamos haciéndonos a nosotros mismos con los teléfonos. Locura compartida. No he querido entrar en el entorno de la familia Sackler, que es Purdue Pharma. Entraré posiblemente, pero tú me comentabas que los tratarías a todos en realidad con una buena dosis de... Sí. ¿De qué? Mira, yo creo que lo primero que estaría muy bien, siendo así como un poco pensando así en alto, soñando despierto, creo que en este tipo de situaciones hay varias cosas que tratar, ¿no? Pero la primera de todas es que probablemente hay una gran falta de empatía de estas personas con aquellas personas que iban a ser los consumidores finales de su producto, ¿no? Porque, bueno, al final toda esa campaña de marketing y tal al final demuestra que lo que les importaba era más el tema del dinero o los beneficios que realmente si el paciente iba a beneficiarse o no de ese tratamiento, ¿no? Bueno, es que hablan de una cifra de $40 millones en los estudios para poder comercializarlo. Entonces, claro, ya partían... Y poco me parece, ¿eh? Y poco me parece porque los ensayos clínicos son muy, muy caros. Muy, muy caros. El caso que yo sí que primero trabajaría sobre la empatía. Entonces, en ese sentido, el MDMA es muy interesante. O sea, permite a la gente ponerse en el lugar del otro con mucha facilidad. Y yo creo que una reunión de esa familia con un grupillo de afectados, digamos, con un poco de MDMA sería realmente fabulosa para que abriesen los ojos y entendiesen realmente el dolor que han generado con esas prácticas comerciales ilegales que han llevado a cabo, ¿no? Y muy poco éticas. Y luego también está bien investigar de dónde proviene esa avaricia o esa necesidad tan enorme de dinero, de lucro económico, ¿no? Y para eso yo creo que un psicodélico clásico, como la psilocibina, que a día de hoy es el más investigado y el que más cerca está de autorizarse para uso en medicina, estaría muy bien, ¿no? Poder trabajar a ver qué tipo de carencias a lo mejor han podido tener en su infancia o en su vida que les hacen como buscar de forma tan obsesiva el dinero, ¿no? El lucro a cualquier precio, ¿no? Entonces yo haría eso, una terapia, si pudiese soñar, haría una terapia en 2 fases. Una primera fase de MDMA para ponerles un poco para que entendiesen el nivel de sufrimiento que había causado esta práctica, este trabajo que habían llevado a cabo con esta sustancia y todo lo que lo ha rodeado. Y luego un trabajo ya más profundo en ellos mismos con psilocibina, un poco para ver qué tipo de motor tienen dentro que les lleva como a esa avaricia, a esa codicia de buscar el dinero como bien supremo, ¿no? Es decir, ¿por qué no pueden ser felices con lo que tienen, que es maravilloso ya y que es una fortuna inmensa y tal, sin necesidad de poner en riesgo la salud de las demás personas para conseguir más y más dinero, ¿no? Es decir, ya tienen dinero, es decir, no se van a morir de hambre ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Pues creo que lo vamos a analizar en otro capítulo, porque hay un documental buenísimo de Nan Goldin que creo que va a estar ahí para dar luz a esto. Igualmente creo que es un buen tratamiento el que has prescrito. Sí. Y muchísimas gracias. Y enhorabuena por todo el trabajo que haces, que yo creo que también ahora estarás desarrollando una especie de adicción a recibir buenas noticias, ¿no? En este sentido. Sí, la verdad es que me está pasando mucho últimamente, desde que fundé este canal de divulgación, la Drogopedia de Antón, que estamos ahí, en Instagram, en TikTok y en todos lados. Uh-huh. Me están llegando muy buenas noticias, porque, los vídeos están teniendo mucho éxito, a la gente le está gustando mucho. Me están contactando de muchos sitios diferentes para cosas diferentes, prensa, tal, de cosas de la tele, cosas tal, y a mí eso me gusta, me gusta comunicar y en ese sentido pues estoy muy contento con esto, la verdad, y con este ámbito tan interesante que siempre me ha parecido tan apasionante, que es el de las drogas, pero que parece que por fin, poco a poco, podemos hablar más de estos temas públicamente, que antes era un tema como súper muy tabú, ¿no? Pues nada, a continuar. Gracias. Muchas gracias, un placer.
Cerramos la consulta por hoy. En la playlist de Locura Compartida encontraréis 2 nuevos temas. Like Spinning Plates, de Radiohead, mi banda favorita de todos los tiempos, que señala cómo nuestra vida va en círculos como un plato que gira sobre un palo. La impotencia, agotamiento y frustración de llegar a todo en nuestra vida. Y el segundo tema es de Macy Star, Fade Into You, que aunque parte de la oscuridad, resalta el poder de la conexión humana. Ambas canciones muy en sintonía con la serie. Hasta la próxima, Locura Compartida. Locura Compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.